Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Vamos a leer en Santiago 1:19 hasta el 25 y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar, todo hombre sea, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bueno, quería leerles esta palabra que obviamente primero es para mí. Hoy no hay dibujo ni esquemas ni nada preparado, hoy es más tranqui. Hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Acá es como nuestro manual de instrucciones, donde tenemos que recurrir cada vez que estamos pasando por algún momento, por alguna dificultad, por alguna necesidad. Todo está en la Biblia, todo nos explica la Biblia, todo nos dice, como decía recién, como un manual de instrucciones, todo nos dice acá, si estás mal, Dios hace esto por vos. Si estás triste, Dios hace esto por vos. Si estás depresivo, Dios hace esto por vos. Si no tenés trabajo, Dios hace esto por vos. Si fuiste engañado, Dios hace esto por vos. Si hablaron mal de vos, Dios hace esto por vos. Entonces es como un manual donde nosotros podemos recurrir para encontrar la libertad, la paz. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tenemos que ser rápidos para escuchar la voz de Dios, pero no tenemos que ser rápidos para hablar. Y ese es un gran problema y se lo digo yo que tengo ese problema. Soy rápida para contestar, rápida para hablar, rápida para decir, no, pero esto está mal. Y mucho más lento hay que airearse, enojarse, decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, así que yo lo voy a decir. A veces no es así, porque dice que en el 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, acá, perseverar en esto, en la palabra, no siendo oidor olvidadizo. Tenemos que recordar cada una de las palabras que vienen a nosotros. ¿Se acuerdan que mi devocional anterior yo armé como una ensalada de todos los devocionales de ustedes? Bueno, es una manera de no olvidar las palabras que vienen a nosotros. Muchas veces uno piensa que, y bueno, pero siempre leen en el mismo lugar, pero siempre se predica de lo mismo. Pero nosotros ya estamos en una edad madura donde podemos abrir la Biblia, empezar a escudriñar, escuchar, por ejemplo, a nuestros líderes. Por ejemplo, la otra vez Sole nos decía, el sábado nos decía, que leamos a Ageo, leamos la vida de Ageo y que empecemos a empaparnos de la vida de todos los apóstoles de la Biblia. Todos pasaron y los profetas, todos pasaron por momentos difíciles. O sea, todos pasaron por momentos de dificultad y empecemos a empaparnos de la palabra de Dios. Cuando estamos, no sé, en la fila del supermercado y tenemos una situación difícil, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que responder, tenemos que escuchar y no responder, tenemos que ser tardos para hablar, porque cuando viene la ira es algo que no se puede controlar. Verdaderamente muchas veces hace un tiempo, pasé por momentos de mucho enojo, de mucha ira. Yo tenía un corazón que no tenía paciencia, mi corazón estaba muy dolido, estaba muy lastimado. Antes, les estoy hablando de antes de empezar en danza, de antes de involucrarme un poco más en lo que es en el trabajo ministerial. Entonces, a mí si alguien me decía algo, agarrate. Alguien me llegó a hacer un mínimo comentario de la familia pastoral, de los apóstoles, y yo era como, ¿vieron las ollas al vapor? Así, ¡fium! Saltaba y empezaba a decir, o sea, todo lo que esta boca que nos juega malas pasadas siempre, nunca decía barbaridades, ojo, ni malas palabras, ni nada de eso. Pero si yo sabía algo puntual de esa persona, y le iba a dar contra eso y ahí iba a ir. Entonces, hasta que aprendí y fui aprendiendo a pedirle a Dios que saque toda ira de mí, todo enojo. Bueno, un tiempo hice con la pastora Alejandra sanidad interior, liberación, y fui aprendiendo. Y después lo que pasó fue esto, que empecé a oír la palabra de Dios, empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a tratar de, primero escuchar, tratar de no hablar y no enojarme. Ese era el punto. Si alguien hacía algún comentario de mi familia, de mis padres, decir, bueno, Señor, encárgate tú, Señor, hace tu voluntad, Señor, tú conoces nuestros corazones, y así, ¿no? Es un trabajo arduo, no es que en 2 meses ya estaba todo bien, no, porque uno tiene un carácter, o sea, hay gente que por ahí no le molesta, pero cuando uno tiene ese carácter así, fervoroso, que cualquier cosa lo enoja, o mucho temperamento, nada, cuesta aprender a alejarse de esas cosas. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos de a poco mejorando. Por eso quería leerles esta palabra, que para mí es muy importante, porque antes de ser solo oidores y quedarse con eso, hay que ser hacedores de la palabra. Hay que aprender a obrar con la palabra. Y a mí el Espíritu Santo, el Señor me habla y me dice acá que tengo que tener paciencia, que tengo que tener templanza, que tengo que tener mansedumbre, que tengo que tener fe, que tengo que tener paz, que tengo que tener amor. Entonces tengo que aprender a oír esas palabras, tengo que aprender a oír lo que Dios quiere que oiga y no estar oyendo voces extrañas, cosas que nos dicen, ay, fulana habla de vos, mengano habla de vos, habla de tu familia, te hace esto, te hace aquello, te hace lo otro. Y tratar de orar y decirle, Señor, quiero enfocarme en ser una hacedora de tu palabra. Tu palabra me dice que yo tengo que llevar el evangelio a toda criatura. Y a veces por ahí nuestro fuerte no es el evangelismo de predicar. Vieron que hay gente que enseguida está en cualquier lugar y empieza a predicar el evangelio. Por ahí nosotras no somos así, o por ahí alguna no es así. Pero, por ejemplo, podemos predicar con nuestro ejemplo. A mí me pasa en mi trabajo que muchas veces soy la mediadora de los conflictos, que muchas veces trato de
aunque a mí también me da bronca. Y digo, ¿por qué me tiene que pasar? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué esto es tan injusto? Pero digo, no, yo soy tu hija y tengo que aprender y tengo que saber separar esto y tengo que ser luz en medio de esta tiniebla. Cuando todas por ahí están enojadas con la directora y dicen cosas y, bueno, chicas, traten de entender. Y esas cosas, nos pasa eso a veces. A veces, muchas veces, me pasa a mí que yo soy la del conflicto y estoy enojada y no sé qué decir. Y y la última vez que tuve así un entredicho con mi jefa, no le contesté, pero me lloré todo, volví llorando, volví muy triste y no podía, como que no podía salir de eso porque no lo había dicho. Pero después, cuando uno empieza a leer la palabra y se da cuenta y dice, no, hay que entregarle las cargas al Señor, hay que entregarle las pruebas al Señor y que Él haga. Y nosotros tenemos que ser hacedores de su palabra, o sea, hacer su palabra. Que esta palabra no sean solo letras escritas, sino que sea carne en nosotros, que verdaderamente nosotros podamos ser bienaventurados, que nosotros podamos decir, gracias a Dios, Dios me sacó de todo esto. Dios me sacó de la ira, del enojo, de las malas actitudes, de las contiendas, de un montón de cosas, porque aprendí que en su palabra yo puedo encontrar refugio, yo puedo encontrar un montón de cosas que me pueden ayudar a vivir en este mundo que todavía no lo conoce. Así que las animo a que sigamos escuchando los devocionales, sigamos tomando nota de los devocionales, sigamos haciendo carne la palabra en nosotros. Así que las quiero un montón, las extraño muchísimo. Espero pronto volver a verlas a todas, porque nos vemos por grupito por ahí. Y bueno, la que va a seguir con el devocional, ahí estoy entre... va a ser Cami Ripa. Un beso grande, chicas.